Yo realmente entré en la escuela en el año 66 y solo el primer año, como mucho el segundo, aquello funcionaba. A partir del tercer año, yo estuve 4 años, el tercero y el cuarto año, la escuela estaba muerta. Íbamos al pasillo directamente, no había clases, no había manera de hacer una práctica. Era verdaderamente la etapa final, la etapa que dirigió Juan Julio Baena, la escuela. El 69, el 70 fue un desastre que terminó con que nos expulsaron de la escuela porque hicimos una huelga, ¿no? Y nos expulsaron a toda la especialidad de dirección y a la de interpretación, creo recordar. El primer año fue maravilloso. El primer año en la escuela de Génova, luego fuimos a la universitaria al año siguiente, pero aquí en la escuela de Génova sí era una liberación con respecto a la vida anterior. Es decir, de pronto tú estabas estudiando, estabas cumpliendo con tu deber, haciéndote un hombre, pero estabas en el cine, estabas estudiando a Dreyer y a Max Ophüls y a Fritz Lang, ¿no? Y viendo películas todo el día y haciendo prácticas y con una gente que todos querían hacer lo mismo que tú y todos eran además más listos que tú, con lo cual aprendías mucho todo el rato. Y además había un ambiente mucho más liberal que había en la facultad, ¿no? Yo me recuerdo bajando por la calle Goya hacia la escuela, ¿no? Por las tardes, a las 3 de la tarde o así, y como exultante, ¿no? De felicidad de ir a la escuela, ¿no? Por la mañana había estado en la facultad, yo ingresé en la escuela cuando hacía quinto de Derecho, ¿no? Y simultaneé primero en la escuela y quinto de Derecho. Y además yo tuve la suerte de que al acabar primero en la escuela conseguí trabajo de ayudante de dirección en Televisión Española, con lo cual me olvidé del derecho totalmente, acabé la carrera y nunca ejercí ni tuve ningún trabajo relacionado con el derecho y me pude ya dedicar a la tele, ¿no? que luego fue mi profesión. Pues yo estuve 27 años en Televisión Española como realizador de plantilla. España empezó a cambiar de verdad a partir del plan de estabilización de fines de los 50, de la llegada del turismo y sobre todo del 68 y el comienzo de las libertades. Eso hizo que España empezara a cambiar. Hasta entonces, la España que yo viví, por lo tanto en mi infancia, adolescencia, incluso juventud, ten en cuenta que yo nací en el 44, esa España era igual que la del 19, y mucho más en una capital como Oviedo, como Vetusta, o en una, no digo ya en un pueblo. La diferencia que había entre las capitales de provincia y Madrid o Barcelona era enorme, pero las diferencias que había con los pueblos eran radicales. Eso cambió con la llegada de la televisión, evidentemente. Y entonces eso empezó a homogeneizarse. Entonces, en el caso de la regenta, pues es clarísimo eso, ¿no? La regenta habla de una sociedad que era la misma en la que yo pasé mi infancia. Yo viví con dos señoras que eran mi abuela y mi bisabuela hasta los 9 años, y mi abuela y mi bisabuela era coetánea de la regenta. Con lo cual, cuando yo me puse a reescribir diálogos para el guión de la regenta, utilizaba muchísimo la memoria de cómo hablaba mi bisabuela y cómo hablaba mi abuela, pero sobre todo mi bisabuela, porque yo pensaba, mi bisabuela era esto, seguro que merendaba en casa, en el palacio de los Vegallana, ¿no? Es decir, que era todo igual. Y lo utilicé mucho, sobre todo, para frases hechas, para formas de hablar de los personajes, ¿no? Porque creo que era igual. Y la sociedad era igual, era una sociedad muy clericalizada, una sociedad en donde también el ejército tenía mucha presencia, ¿no? Yo recuerdo el Madrid de toda mi infancia y adolescencia, el Madrid de los años 50, con las calles llenas de curas con tejas y sotanas y militares de uniforme, porque los oficiales y los militares, no ya los soldaditos que salían los domingos con las criadas, ¿no? Que es como de zarzuela, pero era absolutamente realista eso, ¿no?
esa cosa que está, por ejemplo, en Los Golfos de Carlos Saura o en las películas, o en La tarde del domingo de Carlos Saura, ¿no? Que está en los bailes domingueros de soldados y criadas, ¿no? Y te cruzabas con un cura con la teja y la sotana y le besabas la mano, te acercabas y él te ponía la mano para que se la besaras. Y pasaba una vaca por la calle Goya, que iba a una vaquería que había en la calle Castelló. Pues todo eso es la regenta prácticamente igual, solo cambiaban que había tranvías. A mí lo que más me interesa del cine es el reflejo de la realidad, de alguna manera. Realidad que puede tener mucha fantasía, pero en general soy muy refractario a todo lo que es cine fantástico y todo lo que se aleja de la realidad, ¿no? Yo, de una manera caricaturesca, digo que a mí en realidad lo que me gustaría es una película con un plano único, un plano medio, corto, de Lee Bullman llorando. Y desde luego cuando yo hice El hombre de moda sí teníamos muy presente, aunque no como, digamos, de una manera mensajística, decir, vamos a hablar de... No, vamos a hablar de nosotros y de lo que nos pasa, ¿no? Y entonces, y de lo que nos pasa aquí y ahora, en la España de la transición. Entonces yo creo que El hombre de moda es una película que lo que cuenta es el desconcierto de una generación que ha pasado de la represión total a la libertad total. Y el adecuarse a esa nueva realidad les provoca un desconcierto y comportamientos erráticos de alguna manera, ¿no? Y yo creo que eso... Claro, El hombre de moda es una película que se hizo sin dinero, no teníamos nada absolutamente. Yo por las tardes me iba a buscar dinero para comprar una lata de película para el día siguiente, ¿no? Es decir, es una película que se rodó prácticamente en plan amateur, eso sí, con un reparto en el que había algo así como 30 actores que eran figuras, ¿no? Que eran actores caros, ¿no? Que no cobraba nadie, además, por otro lado, ¿no? Y técnicos competentes, ¿no? Costaba mucho reflejar la realidad porque no había ni siquiera dinero para reflejar la realidad. Recuerdo, por ejemplo, un pijama, ¿no? Cuando llegamos, como no había vestuario, ¿no? O sea, los actores se traían su ropa, ¿no? Y había una escena muy importante, además, en la película en que el protagonista tenía que levantarse de la cama en pijama, ¿no? Y entonces alguien apareció con un pijama recién comprado en el Corte Inglés, sin vivir, sin arrugar por ningún lado. Y entonces, cada vez que sale ese pijama en la película, yo me quiero salir del cine, ¿no? Porque es tremendo. Pero dentro de eso sí contaba un tipo de vida, de relaciones que estaban ahí en ese momento, ¿no? A mí lo que me importa es la historia, los personajes, las derivadas que tiene la historia, las posibilidades que la historia tiene también de que aparezcan en el rodaje cosas y ideas y matices que no podías prever. O sea, todo lo que es la creación de la historia a lo largo del rodaje. Y para eso lo que me importa, desde luego, son los actores y la manera de filmarlos que favorezca su trabajo y que favorezca la comunicación del guión. Lo cual no quiere decir que no puedas hacer inventos, ¿no? Yo, evidentemente, soy un fan de directores como Jean Renoir, Mizoguchi, John Ford, en fin, los clásicos directores, pero también soy muy fan de Hitchcock, que es exactamente lo contrario. O sea, Hitchcock no tiene nada de ortodoxo. Hitchcock está rompiendo las normas continuamente, pero encontrando algo. Godard, el primer Godard, ¿no? O sea, Godard daba patadas al lenguaje tradicional, sin embargo, por otro lado se inspiraba en él. Y con los actores me pasa igual. Puede gustarme un actor como por ejemplo, Henry Fonda o como Jean-Louis Trintignant, que son para mí el colmo del clasicismo, pero de pronto puede gustarme un actor que sea muy histrión,
como Christopher Walken, por ejemplo, que es un actor que adoro, ¿no? Que me parece, o Bette Davis, ¿no? Son actores que se salen del henryfondismo, ¿no? Entonces yo como director, pues eso lo que hago es, lo primero que hago es darles el guión a los actores y presumir que ese guión está bien escrito y lo van a entender. Y para eso es muy importante trabajar con actores inteligentes, aunque a veces hay actores que te piden hablar mucho. Yo hablé horas y horas y horas con Aitana para hacer la regenta y vino muy bien porque lo que ella demandaba eran efectivamente las carencias que podía tener, que eran carencias de tipo formación, porque claro, haces una película que trata sobre una beata en el siglo XIX y lo hace una actriz agnóstica que no ha tenido la menor formación religiosa ni litúrgica ni nada, y evidentemente quiere saber cosas de eso para entender el personaje. Y hablé muchísimo con ella. Con Carmelo, en cambio, por ejemplo, no hablé casi nada. A Carmelo le dije, mira, le di 3 películas, entonces eran VHS, creo, ¿no? Sí, no, betas, no, yo creo que eran VHS, ¿no? Le di 3 películas que eran La Tea Tula, Yo Confieso, de Hitchcock y El Cardenal de Preminger. Y le dije, estos 3 curas, Prada en La Tea Tula, Tom Tryon en El Cardenal y Montgomery Clift en Yo Confieso, los 3 juntos son el magistral. Míratelos y allá tú. Y llegó y el primer día era una simbiosis perfecta de Prada, Montgomery Clift y Tom Tryon, ¿no? Y luego a la hora del rodaje, pues yo lo que hago siempre sistemáticamente es un teatrillo, hago que la escena la ensayen en el espacio y a partir de ahí coloco la cámara. Puedo colocar la cámara previamente, digamos, en el espacio, ¿no? Como no se me ocurren grandes novedades, pues coloca la cámara aquí, veo la escena y de repente digo, no, va a ser aquí, pero no me voy ahí lejos, sino que ya más o menos tienes una idea de por dónde van a ir los tiros, pero luego siempre el emplazamiento de la cámara tiene que estar en coordinación con el ensayo con los actores. Y luego, por supuesto, me dejo aconsejar muchísimo por los técnicos, ¿no? Es que de pronto los técnicos saben mucho más que tú de los detalles pequeños del rodaje, ¿no? Y pueden aconsejarte otro tipo de objetivo o un movimiento de la cámara que a ti no se te ha ocurrido y que resuelve una situación con más facilidad. Y los técnicos hacen una película tras otra, ¿no? Terminan el sábado y hacen una película el lunes. Y tú hace 3 años que no te pones detrás de una cámara, con lo cual no tienes la práctica que tienen ellos, ¿no? La secuencia que a mí más me gusta del Hombre Moda la hizo un eléctrico. Es decir, yo tenía la secuencia planificada en varios planos, todo con mucha lógica y tal, estaba bien planificada, tal. Entonces, cuando empezamos a montar el primer plano para rodar esa secuencia, Paco, un eléctrico con el que luego trabajé otra vez en La Regenta, se me acercó y me dijo, me llamaba de usted. Siempre me acuerdo que era muy gracioso porque me llamaba de usted. ¿No cree usted que esto lo podríamos hacer en un solo plano? Y yo le dije, hombre, es muy complicado porque fíjate que está allí, tiene que venir aquí, luego va hasta allí, luego vuelve para acá, aquí se para. Todo esto en un solo plano. Y me dijo el tío, pone usted un travelín ahí, la cámara está ahí, nos movemos hacia acá cuando él viene por aquí y sale por ahí, nosotros le recogemos aquí. Y dije, pues vamos a probar la mejor secuencia de la película. La dirección de actores consiste en elegirlos bien, en tener muy claro el personaje que quieres y en encontrar el actor que lo va a encarnar con más naturalidad y con más facilidad, ¿no? Lo cual no quiere decir no correr riesgos de vez en cuando y decir, ¿y qué pasaría si en vez de este personaje lo hace tal actor que en principio no parece que lo pueda hacer, pero sin embargo veo algo ahí, ¿no? Pero yo creo que el trabajo con los actores está en la elección del actor
Y, por supuesto, en que el actor tenga detrás un texto que se pueda decir y se pueda interpretar, ¿no? Es decir, que sin un guión pues, es muy difícil que el actor haga algo, ¿no? Y yo a veces veo a los actores totalmente perdidos intentando sacar algo de unos textos imposibles, ¿no? Y no digo ya nada ahora con esa moda que hay de falta de respeto a los actores a la hora de planificar técnicamente las secuencias y de iluminar las secuencias, ¿no? El actor en este momento, en muchas ocasiones, no está siendo debidamente respetado por directores y directores de fotografía. Muchas veces digo, pero ¿cómo es posible que esta actriz o este actor no se hayan rebelado contra el director y le hayan dicho no me pongas la cámara ahí, la cámara no va ahí no me puedo yo expresar, yo me expreso con los ojos, me expreso con las manos, me expreso con el cuerpo. Si me pones la cámara aquí, no se me ve nada de los elementos con los que yo me expreso. Y esto lo estoy viendo continuamente en las películas, no te digo ya en las series, que es una cosa increíble. Y hay actores maravillosos y a veces con personajes que pueden estar bien, pero que no afloran porque la planificación es gratuita, es caprichosa. Pero así en el plano teórico, como exdirector de escuela y pensando en la ECAM y en la SCAC, pienso, ¿qué les hemos enseñado? No les hemos dicho que los planos están ahí para contar algo y si no cuentan eso, no cuentan nada. Están haciendo fuegos de artificio. Claro, pues eso, son capaces de cargarse el mejor guión del mundo, ¿no? Héctor Alterio es probablemente el actor con el que yo me he sentido más compenetrado desde el primer momento que trabajé con él y no nos conocíamos. Nos conocimos en el rodaje prácticamente, que era en el Juglar de la Reina, en una cosa que se llamaba El Rey Monje, de la que yo quedé muy contento, sobre todo porque conocer a Alterio y el personaje como lo hizo Alterio creaba la película, Alterio era la película. Y desde ese primer momento yo con Alterio me he entendido estupendamente en las 3 cosas que hemos hecho juntos y aparte personalmente también, porque Alterio es una persona especialmente maravillosa y divertido, simpático, inteligente, es una persona buenísima. Y yo me he entendido muy bien con Carmelo Gómez. Carmelo Gómez es otro prodigio de actor, ¿no? También de unas cualidades intrínsecas fantásticas y que te facilita muchísimo el trabajo porque lo entiende muy bien el personaje y entiende muy bien el ritmo que tiene cada secuencia y facilita mucho. Yo recuerdo en La Regenta las secuencias que rodamos con Alterio y Amparo Ribelles juntos, ¿no? Fueron maravillosas, ¿no? E hicieron además que el ritmo del rodaje creciera inmediatamente porque íbamos a primera toma y con una sensación de que todo lo que estábamos haciendo era muy bueno y era gracias a 2 actores, Amparo y Carmelo Gómez, que además tampoco se conocían, que se conocieron allí mismo, que eran actores de generaciones distintas, de escuelas distintas, sin embargo, funcionaron maravillosamente. Y he trabajado con muchos actores con los que he trabajado muy a gusto. Sin ir más lejos, Aitana es una actriz estupenda, o Cristina Marcos, o Fiorella, mi mujer. Yo trabajo con Fiorella estupendamente, he hecho mucho teatro con ella y hemos hecho también un par de cosas en cine y en televisión y trabajo muy bien con ella, evidentemente. Es decir, que yo a Fiorella la apreciaba, antes de ser pareja, la apreciaba mucho como actriz, ¿no? He escrito mucho sobre cine, es decir, hay una parte de mi trabajo que es investigación y trabajo teórico, ¿no? Y el tema de las relaciones cine-literatura como tema de estudio siempre me ha interesado muchísimo. Cuando yo era más joven, desde luego, siempre que iba a ver una película que estaba adaptada de una novela, la había leído a toda velocidad si no la había leído, o la repasaba si no la recordaba bien.
Por otro lado, siempre he pensado que el cine y la literatura eran un poco lo mismo, ¿no? El cine que a mí más me interesa, que es el cine narrativo. Es decir, a mí lo que me interesa del cine es la narración. Historias con personajes, con un desarrollo, con una estructura, en el fondo, literaria, ¿no? Es decir, que el cine viene, desde mi punto de vista, muy relacionado con la literatura. Yo, por cuestiones puramente circunstanciales, empecé dirigiendo en televisión adaptaciones literarias. O sea, lo primero que hice fue Niebla de Unamuno y luego hice también El Club de los Suicidas de Stevenson, hice Sonata de Estío de Valle Inclán. Es decir, y paralelamente a eso yo estaba haciendo adaptaciones para hacer en cine o en televisión de Sobreros y tumbas de Ernesto Sábato, de Los gozos y las sombras de Torrente Ballester, de Espejo roto de Mercè Rodoreda. Es decir, yo he trabajado mucho sobre novelas adaptándolas al cine. Me parecía un trabajo muy apasionante, el trabajo de guión, muy frustrante aquellas que no conseguí hacer, ¿no? Y bueno, todo eso de alguna forma culminó cuando sí conseguí hacer La Regenta, ¿no? Que fue un trabajo de adaptación muy complicado, que me llevó mucho tiempo, y que por algún lado también es muy frustrado, porque yo quería hacer La Regenta, toda La Regenta y nada más que La Regenta, y escribí una primera adaptación que eran 12 capítulos de 1 hora para ser emitidos como un serial en la televisión. Eso quedó reducido al final a una serie de 5 horas, ¿no? De 3 capítulos de hora y media. Pero sí es cierto que ese fue un trabajo muy difícil de hacer y con unos resultados que yo realmente reconozco, ¿no? Que me parece que son presentables. Pero el resto de las veces que he querido hacer adaptaciones, a veces tan ambiciosas y tan difíciles como Los obreros y tumbas de Ernesto Sábato. Y luego al final no salió, pero yo incluso tuve reuniones con Ernesto Sábato para hacer eso, ¿no? Lo mismo pasó con Los gozos y las sombras de Torrente Ballester. Eso fue un proyecto que hicimos Cuerda, Josefina y yo con José Sámano, de hacer 3 adaptaciones para 3 series paralelamente, producirlas todas a la vez. Josefina iba a hacer, si mal no recuerdo, Carolus Rex, y Cuerda iba a hacer 5 horas con Mario. Y yo, Los gozos y las sombras. Y aquel verano, el del 79, yo me encerré en un hotel de mala muerte en Cantabria y me hice el guión desde Los gozos y las sombras. Y cuando llegué a Madrid, Sámano me dijo, no podemos hacer Los gozos y las sombras porque la ha comprado una Vascuez y la va a hacer Moreno Alba. Y así fue. Y entonces, sobre la marcha, yo cogí Espejo roto de Mercè Rodoreda y escribí el guión con tan mala fortuna que eso, cuando se presentó a televisión en aquella convocatoria, que eran 1.300 millones para hacer series basadas en grandes novelas por producciones independientes. Es decir, televisión aportaba, me parece que eran 1.300 millones para hacer ese proyecto al cine, a la industria del cine. Y entonces televisión se encontró con un proyecto catalán de Mercè Rodoreda, que era la Plaza del Diamante que hizo Paco Betriu, ¿no? Y entonces, entre un proyecto catalán de la Rodoreda y un proyecto de General Moscardó de la Rodoreda, pues se optaron por la Plaza del Diamante. Yo siempre creo que lo más importante es conocer muy bien el texto original, tenerle cierto respeto y un cierto cariño, ¿no? Y saber que lo que estás haciendo es porque te gusta mucho eso que ha escrito otra persona, pero que tú lo tienes que escribir en una estructura cinematográfica que no tiene los recursos que tiene una novela, ¿no? Los recursos narrativos que tiene una... La libertad que tú tienes escribiendo una novela es fantástico. Siempre se ha contado eso, ¿no? Que cuando tú vas a hacer un guión tú puedes escribir lo que te dé la gana, pero si quieres hacer la película no puedes escribir determinadas cosas porque son infactibles, ¿no? Mientras que en la novela tú puedes hacer lo que te dé absolutamente la gana. Yo creo que lo que importa es que el resultado tenga sentido y tenga interés en sí mismo y tenga entidad.
sea más o menos fiel, ¿no? Y yo creo que hay muchísimas maneras de adaptar, ¿no? Últimamente pienso en las frustraciones, que es una cosa en la que no he pensado demasiado. Las he ido dejando a un lado y he seguido haciendo cosas, ¿no? Siempre he tenido la suerte de tener trabajos continuados. Es decir, que siempre tenía un trabajo base. Yo durante muchos años fui realizador de plantilla de Televisión Española. Eso, claro, te daba una seguridad. Tú tenías trabajo y un sueldo mensual. Y eso te daba una continuidad. Que no salía sobre Héroes y Tumbas, bueno, pues hacía Jueves Locos, que era una serie infantil, o hacía, yo qué sé, un musical con Maritrini, lo que me caía, ¿no? Y además todas esas cosas siempre me resultaban divertidas. Yo creo mucho en que las cosas hay que intentar, las cosas que se hacen, intentar hacerlas muy bien. También creo que para hacer algo te tiene que interesar algo. Yo he tenido proyectos en mis manos que me han encargado o propuesto que he dicho, no, yo esto no lo sé hacer. Que además es el término que he utilizado siempre para no molestar, ¿no? En vez de decir, no, esto es una mierda, he dicho, no, esto yo no lo sé hacer, ¿no? Por ejemplo, me encargaron Los cipreses creen en Dios. Yo no la había leído, me puse a leerla y a la página 100 dije, ¿a dónde voy yo con esto? No quiero seguir ni leyendo. O en otra ocasión, por ejemplo, yo pensé que podía hacer una adaptación de Pequeñeces del padre Coloma, pensando en la película de Orduña y tal, pensé que se podía hacer y me puse a leer la novela y se me cayó de las manos también. Dije, no puedo hacerlo. Y eso fue una idea mía, ¿no? No me llamó tanto la atención que no me llamaran ni que aceptaran mis proyectos como director, como que nadie me llamara como guionista. Porque hacer el guión de La Regenta, te juro que era muy difícil y quedó bastante bien, hasta que el proyecto duró 5 años. Y durante ese tiempo yo hice 12 versiones distintas de los guiones. Y una vez eran 12 capítulos de 1 hora, como era mi proyecto original, y luego eran 5 capítulos de 1 hora y media, y luego era no sé qué. Y finalmente fueron 3 capítulos de 1 hora y media. Y todo eso me obligó a cambiar muchísimas cosas, entre otras, prescindir en la última reducción, que fue quitarle 1 hora y media entera al guión. Luego quité 1 hora de montaje, que esa es otra. Pero quitarle 1 hora y media al guión, eso, la única manera que vi fue cargarme un personaje completo y todas sus tramas, que curiosamente era don Pompeyo Guimarán, el ateo de Vetusta, que es el personaje que más me gusta de la novela. De toda la novela, lo que a mí más me fascina es don Pompeyo Guimarán. Bueno, pues don Pompeyo Guimarán, que yo lo había escrito pensando siempre en Paco Raval, desapareció completamente. Y claro, para hacer eso, evidentemente, sin que cojeara lo demás, tuve que cambiar muchas cosas y darles a otros personajes textos de alguno que ha desaparecido, cambiar situaciones. Esos cambios, o sea, ese trabajo de guión, a mí me chocó y me sigue chocando, porque eso se vio mucho. Si dijéramos, nadie vio La Regenta, pero la Regenta batió récords de taquilla, de audiencia en los días que se emitió, ¿no? Y se vendió a todas partes y se ha editado y reeditado 1000 veces y se sigue poniendo de vez en cuando. Es decir, que no es algo que nadie haya visto. La ha visto mucha gente. Nadie pensó, este tío puede escribir otro guión. Yo heredé un sistema recién puesto en marcha, que era el decreto de protección al cine de Pilar Miró, que creo que cambió radicalmente la producción cinematográfica española. Sé que tenía sus detractores y sé que tuvo determinadas fallas, ¿no? Pero aún así yo soy un gran defensor del trabajo que hizo Pilar Miró en la Dirección General del ICA. Y yo hice en ese sentido una política de continuidad, teniendo en cuenta que mi carácter y mi forma de manejar esa legislación con respecto a Pilar Miró era muy diferente, ¿no? Teníamos muchos puntos de vista que no coincidían, pero sí en lo que a mí me parecía básico. Entonces, digamos, la
normalización o la maduración de ese proyecto que Pilar empezó, creo que fue lo más importante que se hizo en esos años. Y eso trajo como consecuencia un aluvión de películas importantísimas que se hicieron en ese tiempo, ¿no? Y que algunas de ellas estaban ya planteadas al final del mandato de Pilar, ¿no? Pero otras no. Y eso creo que en esencia fue lo más importante. Luego ya de una manera más personal, a mí me importó muchísimo la promoción del cine español en el exterior, porque en ese momento el cine español no se veía en ningún sitio, nada. Lo que era todo lo relacionado con las semanas de cine en el exterior y la promoción en los festivales, de todo eso me ocupé muy directamente. Trabajé muy bien con el ministro Solana. Solana era un ministro magnífico. Organizaba unas reuniones todas las semanas, llamaba consejos de dirección los miércoles, en donde reunía a todos los responsables de los departamentos y durante la primera hora nos analizaba al detalle la política que estaba haciendo el gobierno en otras áreas. Yo ni era del PSOE, ni había tenido ninguna vinculación con ellos, y sin embargo me encontré muy bien. Yo siempre tuve un interés natural por el cine español desde pequeño. Sí, a mí de pequeño me gustaban mucho las películas españolas y los actores españoles me gustaban mucho, ¿no? O sea, a mí a los 8 años me decían ¿cuál es tu actor favorito? Yo decía Fernando Ferragómez. Si me decían una actriz era Carmen Sevilla, ¿no? O sea, a mí me gustaba mucho el cine español desde siempre. Cuando ya era mayor, entre mis compañeros, el que en la escuela y después el que veía las películas españolas era yo, incluidas las malas, ¿no? En fin, una de las cosas por las que yo era más celebrado era por contar películas españolas malas que no había visto nadie, ¿no? Que entonces había muchas. Y la Noche del Cine Español, en realidad, no fue una idea mía de origen. Eso vino cuando llegó el gobierno socialista, se hizo cargo de Televisión Española. Yo estaba en mi casa y además habían nombrado director de programas a uno de mis amigos íntimos, Ramón Gómez Redondo, y director de la primera cadena, Gonzalo Vallejo, que era otro de mis amigos íntimos, ¿no? Y entonces yo pensaba, pues esta es la mía, ahora voy a hacer películas yo aquí en televisión otra vez, porque había dejado de hacer ficción hacía un tiempo. Y nada, el teléfono no sonaba. El teléfono no sonaba y pasaban las semanas y el teléfono no sonaba. Y finalmente sonó. Y era la directora de la segunda cadena, Clara Francia, que me decía que que tenían compradas en el periodo anterior 35 películas españolas de la etapa franquista que tenían que emitir y no sabían cómo, porque claro, eran películas, muchas de ellas, pues directamente fachas o muy caducas o muy cursis, yo qué sé, había de todo entre esas 35 películas, había alguna que estaba muy bien. Y a mí se me cayó el alma al suelo, porque era, ¿y a ti qué se te ocurre? Y pues me parecía un trabajo terrible, ¿no? Pero me metí a ver esas películas en la moviola y entonces enseguida pensé que en esas películas estaba mi infancia y que consecuentemente estaba la vida española de esa etapa, del franquismo en definitiva. Que había un cine del franquismo y que ese cine contaba la historia de España por acción u omisión mejor que nada en este mundo, ¿no? Y entonces planteé un proyecto de una serie que se llamaba La Noche del Cine Español, que era ir contando paralelamente la historia del cine español desde el comienzo del franquismo, desde el 1 de abril, Día de la Victoria, hasta 1975, con la muerte de Franco. Y ir proyectando esas películas ordenadamente y al mismo tiempo ir haciendo una parte documental que contara la historia del cine español, pero también la historia de España, ¿no? Teníamos 3 horas de emisión en prime time todas las semanas. Y esas 3 horas eran 1 hora y media de una película, pero delante iba 1 hora y media de creación documental, con entrevistas, con fragmentos de noticiarios,
con documentales, con tanto del cine que se hacía ese año como lo que iba pasando. Yo había peleado mucho porque volviera a resucitar la escuela de cine. Siempre tuve la idea de la importancia, de la necesidad de una escuela de cine para que se formaran los cineastas del futuro, porque en esos años la gente que conseguía dirigir eran todos autodidactas, ¿no? Toda esa generación, algunos habían pasado por la Facultad de Ciencias de la Información con la rama imagen, con la sensación generalizada de que no les había valido para nada. Toda la generación de Trueba y Óscar Ladoire, Resines, Bollero. Entonces yo ya me metí en la Regenta y me olvidé del tema. Y cuando volví de la Regenta, cuando estaba montando las músicas, me llamó Borau, que era entonces presidente de la Academia, y me ofreció dirigir la escuela que se iba a fundar en ese momento, que no había empezado, ¿no? Yo tenía mucha experiencia como profesor porque había estado 13 años dando clases en la Cátedra de Cine de Valladolid, 13 veranos seguidos, ¿no? Al final, pues la sensación es que valió la pena y que hoy en día pues la escuela, que es completamente distinta a la escuela que nosotros montamos, porque han pasado casi 30 años de eso, o sin casi, y claro, todo ha cambiado muchísimo, ¿no? Creo que fue muy bueno el que nacieran y crecieran a la vez la SCAC en Barcelona y la ECAM en Madrid, además con dos conceptos más o menos distintos, pero en definitiva de facilitar la formación de los futuros cineastas. Y creo que el resultado ha sido estupendo. Luego saqué otra conclusión de tipo personal, es que nunca debiste hacer esto. Es decir, yo creo que si no hubiera aceptado la dirección de la ECAM, hubiera podido seguir haciendo películas, o por lo menos intentándolo, ¿no? Pero bueno, mientras estuve allí fue muy interesante, me gustó mucho. Y de hecho también me gratifica mucho pues, el encontrarme con mis alumnos de tantos años, que ahora son viejísimos. Y tengo alumnos de 50 años, ¿no? Es una cosa terrorífica. Claro que yo también tengo alumnos. El otro día en Málaga, en el festival, en un cóctel, apareció un tipo más viejo que yo. Me dijo, yo fui tu alumno en los Sagrados Corazones, porque yo, cuando hacía el servicio militar, daba clases en un colegio de curas, en los Sagrados Corazones, daba clases de cine, y tendría yo 22, 23 años, ¿no? Iba a dar las clases vestido de soldado. Eso me acuerdo muy bien. Y les ponía código de Lampa y arabesco y cosas de estas, ¿no? Y una luz en el Lampa.